Este podcast es patrocinado por Anchor. Anchor es una plataforma súper amigable que me encontré para realizar los episodios de mi podcast. Es sencilla para personas como yo que no sabemos mucho de tecnología. Si no has oído hablar de Anchor, déjame te cuento que es la forma más sencilla de crear un podcast. Las ventajas de usar Anchor para tu programa o show son: la primera es que es gratis. Sí, escuchaste bien, es gratis. Además, cuenta con herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono móvil o tu computadora. También, para que tu podcast pueda ser escuchado, Anchor se hará cargo de distribuirlo en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Cast, entre otras. Y lo mejor de todo es que puedes ganar dinero con tu podcast sin la necesidad de tener un mínimo de oyentes. Esto es lo que la hace única. Con Anchor tienes todo lo que se necesita para hacer un podcast en un solo lugar. ¿Y tú, cuándo empiezas con tu podcast? Descarga la aplicación gratuita de Anchor o visita anchor.fm para comenzar. Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad, descubrir las capacidades diferentes. En este episodio hablaré de una experiencia que tuve a los 13 años, la cual me permitió ver el mundo de manera distinta. Bueno, yo nací a mediados de los 80s y crecí en México, afortunadamente. Un país en el que, a pesar de muchos defectos, en ese entonces era un país relativamente estable, sin guerras civiles, sin terrorismo, sin fanáticos religiosos, ni extremistas, etc. Crecí en un núcleo familiar seguro, nunca nos faltó comida, ni acceso a los recursos, no carecía de ninguna necesidad básica como educación, salud, acceso al agua potable, etc., lo cual hacía que la vida fuera fácil y de color de rosa. Cuando yo tenía 13 años, mi hermana era estudiante de psicología y le tocó hacer sus prácticas profesionales durante ese verano. Estuvo yendo a una organización llamada DANE, por daño neurológico, una asociación civil que servía como centro educativo para niños y jóvenes con capacidades diferentes. Como muchos casos, DANE empezó desde cero, desde la cochera de una casa, desde el amor de una madre hacia su hijo, Olivia, su fundadora, una mujer tenaz, apasionada y luchadora. Con el tiempo logró crear esta asociación como centro educativo para brindar mejores oportunidades a niños y jóvenes de familias de muy bajos recursos y así poder integrarlos a la sociedad, proveer educación en función de sus necesidades individuales y muy particulares. Bueno, un día mi hermana me invitó a ir con ella a DANE y accedí sin saber que esta sería una experiencia que me cambiaría para toda la vida. Era la primera vez que yo veía niños con autismo, niños con imposibilidades de lenguaje, de movimiento, entre otras cosas. Yo nunca me había planteado el ser niña y no poder caminar, o no poder ver, no poder ni siquiera sentarte sin que tu cuerpo se desplome. A pesar de que de niña iba con mi mamá a asilos de gente mayor o con niños huérfanos, en mi mente aún no había registrado las capacidades diferentes. La verdad es que vivíamos en una sociedad un poco tabú, cerrada, en donde no estábamos tan expuestos a gente tan distinta a nosotros. A partir de haber descubierto esta nueva realidad, me dediqué los siguientes 5 veranos a ser voluntaria, y aunque yo era una mocosa de 13 años cuando inicié esta aventura, aprendí tanto, le di valor a cosas que antes ni siquiera reconocía o que daba por hecho. Por ejemplo, el hecho de ver, de tener la vista. Empecé a valorar mis piernas, mis manos, mis movimientos, el hecho de poder sentarme sin necesitar asistencia de nadie, o poder cepillarme los dientes,
poder doblar mis piernas, pues algo tan sencillo como eso, algunas niñas de Dane ni siquiera lo podían hacer. Yo creo que a veces se nos olvida agradecer lo que tenemos y ser conscientes de nuestro propio yo y de las demás personas con entornos distintos. ¿Quién iba a decir que una experiencia de una niña de 13 años iba a definir el rumbo de lo que yo quería hacer en mi vida? Dejé de verme a mí misma como un solo planeta y empecé a tomar en cuenta a la comunidad. Le di valor. Desde que descubrí Dane, decidí que quería estudiar psicología para ayudar a la gente, a abogar por problemas de personas vulnerables o comunidades sin voz, apropiarme de su causa. Pues el voluntariado está bien, pero siempre se necesita algo que va más allá de la buena voluntad y el altruismo, para en verdad causar impacto en la comunidad. Según la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, menciona en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Creo que el involucrarte con personas distintas siempre te va a servir para ser empática. Yo al ir a Dane abrí mi perspectiva de la vida, aprendí muchas cosas y creo que esta fue mi primera experiencia con comunidades vulnerables. La educación de calidad y la reducción de las desigualdades son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast, sígueme en Instagram como JulesFM_el podcast.